muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos. Empezamos con la primera mesa. Como Pere acaba de decir, esta mesa será de una horita, no más, para no alargarnos, para tener tiempo luego para la segunda mesa. Y empiezo a presentar a mis compañeros. A mi derecha, Pere Rossinyol. Ha trabajado en la redacción del periódico de Cataluña, El País, diario del que fue redactor jefe en Madrid y Público, donde ejerció de adjunto al director hasta el cierre de la edición en papel en 2012. Desde entonces está vinculado a los medios independientes y muy singularmente a la revista Mongolia y Alternativas Económicas, de las que fue cofundador, así como el diario.es, en el que colabora con regularidad. Pero nos hablará de deuda en los medios de comunicación. Y luego tendremos la intervención de Alfons Pérez. Alfons Pérez es investigador y activista del Observatorio del Deute en la Globalització. Ha pasado los últimos años trabajando los impactos de la política energética de la Unión Europea en terceros países como América Latina, Norte de África y Cáucasos. Ha analizado la influencia del capitalismo financiero en el mundo de la energía en las respuestas desde los movimientos sociales a la emergencia climática y actualmente se centra su trabajo en las dinámicas del extractivismo de materias críticas para la transición verde europea. Es, entre otros, autor del libro Pactos Verdes en tiempos de pandemia. El futuro se disputa ahora. Empezamos primero con Pere. Adelante. Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y por dejarme estar aquí acompañando en estas jornadas que tienen mucho interés para la vida cotidiana de la gente, para entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Yo les voy a hablar de los medios de comunicación, que es un sector donde ha sido devastado por la influencia, digamos, de la deuda y de los fondos, pero en un sentido un poco diferente de cómo operan en los otros sectores, donde se busca una rentabilidad salvaje o muy alta. Y en cambio en el sector de los medios el objetivo no es tanto conseguir rentabilidad en el propio sector, sino la influencia que da el sector, la influencia que dan los medios de comunicación para conseguir rentabilidad en otros negocios de los fondos o de los que dan los créditos. Por tanto, tiene una particularidad, porque además se trata de los medios de comunicación, como sabéis, según la teoría liberal, uno de los elementos claves para la democracia. La teoría liberal dice los medios de comunicación, hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero para que funcione correctamente se necesita un cuarto poder que fiscalice a los otros poderes y, por lo tanto, es un elemento de enorme importancia para las sociedades democráticas, según la propia teoría liberal, para el funcionamiento general. Es a través de los medios de comunicación que la gente se informa sobre todo, no solamente sobre las cuestiones de ocio, sino se hace una composición del lugar de cómo funciona el mundo y eso determina su economía privada, si se hace o no un plan de pensiones, por ejemplo, o la información para ir a votar. O sea, es absolutamente esencial en una democracia que existan medios de comunicación saludables, que estén en buenas condiciones para ejercer ese papel tan fundamental que le otorga la teoría liberal, que es el control, el cuarto poder que fiscaliza a los otros poderes y permite que haya un conocimiento general sobre cómo funciona la sociedad, que luego permita a la gente, a los ciudadanos, ejercer de ciudadanos y de electores. El sector de los medios de comunicación en España fue un sector equivalente al de, a pesar de todo ese papel tan importante que tiene, que en mi opinión debería tener una protección especial y no considerarse simplemente que el mercado ya se encargará de regularlo, como si fuera una mercancía cualquiera, el hecho es que el sector de los medios de comunicación en nuestro país se comportó como cualquier otro sector en los años 2000, que era esa época del crédito fácil, del capitalismo de casino y del endeudamiento que parecía que no tenía ningún riesgo y que, por lo tanto, eras tonto si no
aprovechabas esas oportunidades que el mercado te daba para endeudarte y crecer. Todos los grupos que históricamente solían ser pues, cabeceras, diarios, pues pasaron gracias a esta manguera de crédito ilimitado del capitalismo de casino a endeudarse muchísimo y a aspirar a ser grandes conglomerados. Prácticamente no hay ninguna excepción de diario que no comprara su radio, que no hiciera su tele, a costa de una deuda que el sistema vendía como inocua y como casi como si fuera un regalo que te daban para poder desarrollarte y crecer. Obviamente, lo mismo que sucedió en el resto de los sectores económicos e industriales, cuando estalló la crisis, toda esa burbuja pinchó y nos encontramos con un sector mediático con este papel tan importante que hemos comentado al principio en una sociedad democrática, extremadamente endeudado. Yo cuando dejé el país, yo vengo, como ha relatado la compañera, vengo de los medios tradicionales. Cuando dejé el país en 2008, el país tenía una deuda, el Grupo Prisa, de 5.000 millones de deuda, de 5.000 millones de euros. O sea, tenía un montón de unidades que en aquel momento, antes de la crisis, el resultado operativo era positivo, o sea, las unidades industriales del país, de la cadena SER, de la televisión incluso, de todo, funcionaba como empresa, como industria, bien, con resultados operativos positivos, pero con una deuda de 5.000 millones, que obviamente en circunstancias de boom, pues no había ningún problema, pero en circunstancias, cuando estalló la crisis, pues eso provocó que fuera absolutamente impagable y, por lo tanto, el grupo pasó a depender completamente de la banca acreedora. 5.000 millones de deuda es una barbaridad que se la tienes que devolver, evidentemente, con los resultados en crisis, con un modelo económico de todos los medios de comunicación que vieron confluir esa crisis con una crisis del propio modelo industrial como consecuencia de la irrupción de las redes sociales, etcétera, que hizo que los medios de comunicación ya no ganaran dinero, pues evidentemente se dio la paradoja de que el cuarto poder, que se supone que debería fiscalizar al poder, fue absolutamente tomado por el auténtico poder, que es el poder financiero, al que se le debía, en el caso de Prisa, 5.000 millones, pero insisto que es el conjunto del sector que, como consecuencia de la borrachera del crédito de esos años, pasaron a depender enormemente con unas deudas absolutamente imposibles de devolver. Si los medios de comunicación fueran un sector industrial como cualquier otro, habríamos visto el cierre en cadena de prácticamente todos los grandes medios, todos los grandes grupos mediáticos, porque no podían devolver esa deuda inasumible con la banca acreedora. ¿Cuál es la diferencia? Que no es un sector normal, como decíamos al principio, sino un sector con una enorme influencia a la hora de determinar a la opinión pública, de configurar la opinión pública, y por tanto lo que hizo la banca acreedora, en lugar de dejarlos caer, que es lo que habría hecho si se tratara, digamos, de unas industrias que fabricaban zapatos o vasos o lo que fuera, aprovechando esa gran influencia, se los quedaron. Hubo un trueque generalizado de deuda por acciones y pasaron a convertirse en accionistas principales de los grandes grupos mediáticos que de esta manera mutaron de manera significativa. Insisto, no tiene sentido que el que debe vigilar al poder, debe fiscalizar al poder, tenga como propietario al poder. Eso ya es un nivel de influencia extremo en comparación con la habitual, que ya es muy grande, ¿no? Porque ya sabéis que a través de los anuncios, a través de un crédito, pues todo eso es una enorme influencia que se puede tener sobre la línea editorial de un medio. Si ya pasas a ser el propietario, eso ya es un cambio absoluto, digamos, de nivel en detrimento del periodismo y a favor de los poderosos, obviamente, ¿no? Hago una rapidísima esquemática cuadro de cómo estaba la cosa a principios de la década pasada, cuando todos los medios quedaron hiperendeudados. Estalló la burbuja y el poder financiero se los quedó. El Grupo Prisa, como os he dicho, con una deuda de 5.000 millones, quedó a manos de los nuevos accionistas que transformaron esa deuda en acciones, básicamente en aquel momento un pool bancario formado por CaixaBank, el Banco de Santander y el HSBC, que acordaros que es este banco que, pues, por sucesivos informes, es uno de los bancos más sucios
del mundo, ¿no? En toda la red de blanqueo de capitales y en toda la red hacia los paraísos fiscales, el HSBC siempre está entre los primeros. Mucho parte del flujo global hacia paraísos fiscales y hacia delincuencia, de blanqueo de capitales, pues está este banco que pasó a ser accionista del diario, en teoría, del grupo mediático progre de este país, ¿no? Que es el Grupo Prisa. Unidad editorial que es El Mundo, Expansión y compañía, pasaron a quedar, son de un grupo extranjero, italiano, que es RCS, que allí está muy fuerte la banca italiana. Está Mediolano y está Intesa Sanpaolo, por lo tanto, también en El Mundo, aunque muchas veces se las daba de valiente contra la banca española, pero porque era propiedad de la banca italiana. En los grandes debates sobre el sector financiero, pues obviamente aquí no había ninguna diferencia. Vocento, que tiene ABC, por ejemplo, en aquel momento pasó a ser controlado directamente, básicamente por el BBVA y el Banco Santander. Cuando fallece Botín, en el momento en que fallece Botín, el presidente del Grupo Vocento es el albacea de Botín, es el señor Rechenique, que también estaba en el accionariado, digamos, de Vocento. Imaginaros el margen de maniobra para analizar la figura de Botín si el albacea y persona de la máxima confianza de Botín es al mismo tiempo el presidente del grupo mediático que tiene que informar sobre Botín. A3 Media, que es la televisión probablemente más rentable de España y que también en ese alrededor circula el diario La Razón, pues básicamente quedó, no te diré fusionado, pero con una influencia más allá de lo normal con el Banco Sabadell, en la medida en que los principales propietarios de A3 Media y de La Razón, que son el Grupo Planeta, su propietario, la familia Lara, estaba en el Consejo de Administración del Banco Sabadell. O sea, vemos aquí una fusión contra natura entre un medio de comunicación y un banco. El Grupo Godó dependía completamente de CaixaBank, hasta el extremo de que el presidente del Grupo Godó, Javier de Godó, era vicepresidente de la Caixa en aquel momento, o sea, la fusión una vez más total. Y el Grupo Z, que tiene el Periódico de Cataluña y que es un grupo muy importante en Cataluña y en los regionales de España, también quedó totalmente a merced de CaixaBank, hasta el extremo que cuando cambió la propiedad, la negociación para vender no la hacía a la familia Asensio, que era la que dirigía el Grupo Z, sino la banca acreedora, CaixaBank. Las distintas ofertas que hubo para comprar el grupo tenían que hablar primero con CaixaBank en la medida en que en la práctica era el que controlaba el grupo, pese a no estar en el accionariado, pero tenía un nivel de endeudamiento tan grande que obviamente había que aclarar primero una quita para poder ser sostenible la compra, ¿no? Este listado, digamos, no es anecdótico, tiene una enorme importancia en la propiedad de las cosas, ¿no? En la propiedad, ya sabéis que hay un dicho que explica muy bien la realidad, que es quien paga manda, y obviamente no tiene ninguna lógica que un medio de comunicación vaya en contra de los intereses de sus dueños. Si los dueños pasa a ser la banca, que es el poder auténtico, en mi opinión, de este país, merced al crédito, merced a ese episodio previo de exceso de endeudamiento, es evidente que estos medios de comunicación, por mucho que, y lo quiero subrayar, hay muy buenos periodistas trabajando allí y que hacen, algunos de ellos, un gran trabajo, pero en un entorno absolutamente hostil para poder hacer buen periodismo. Insisto, si el propietario del medio es al mismo tiempo el poder auténtico de un país, pues evidentemente ese conflicto de intereses en un medio que tiene que fiscalizar el poder, propiedad del propio poder, pues es irresoluble y siempre se resuelve a favor del poder y en contra de los intereses de la ciudadanía, que ven cómo empeora de manera muy significativa, por mucho, insisto, de que haya buenos periodistas intentando hacer su trabajo, las posibilidades de tener información independiente que le permitan hacerse esa composición de lugar auténtica que prevé la teoría liberal, ¿no? Eso, en el caso de la banca, es especialmente duro, es especialmente bestia, no solo porque es un poder muy fuerte, sino porque domina prácticamente todos los temas que deberían ser objeto del periodismo independiente, objeto sobre todo en economía, pero en prácticamente todo, ¿no? Os pongo algunos ejemplos para que veáis, aunque seguro que ya se os vienen a la cabeza, por qué no tiene sentido, y yo no lo digo para hacer un discurso en contra de la banca. O sea, la banca tiene una misión en una sociedad capitalista de mercado pues muy importante para dar créditos y para permitir que la economía fluya, por lo menos en teoría. Pero no puede ser al mismo tiempo propietario de los medios de comunicación porque impiden que que puedan ejercer su labor de cuarto poder.
básicamente por la contradicción esa que he subrayado de que no se puede al mismo tiempo escribir mal o contra los intereses de tu propietario. Es evidente que eso no cuadra, ¿no? Y sobre todo en un país como el nuestro, donde no hay murallas chinas que separan claramente la propiedad de la redacción. En los países anglosajones o algunas revistas que tienen a la banca en su propiedad, y pienso por ejemplo en El Economist, allí sí que hay unas murallas chinas que verdaderamente son potentes. En España son una broma, o sea, el propietario manda sobre la línea editorial. Si tienes que hablar sobre, en ese país, a principios de los 2000, ha habido muchos estragos. El estrago de las preferentes, el estrago de los desahucios, el estrago de una economía donde las clases populares estaban siendo destruidas solo en preferentes y en desahucios. Estamos hablando de centenares de miles de personas que perdieron sus ahorros y que fueron expulsados de sus casas. En ambos casos, en esa nueva coyuntura post-crisis, el que hacía todo esto son los bancos. Las participaciones preferentes las emitían básicamente las antiguas cajas, pero no solo, que pasaron a ser engullidas por los grandes bancos, y los desahucios eran activados por los nuevos tenedores que se quedaron el parque, digamos, de vivienda de los créditos fallidos, de las hipotecas fallidas, y los que instaban a los desahucios pues eran los bancos. Si un medio de comunicación tiene que explicar bien este fenómeno, va en contra de los intereses del dueño, porque el que expulsa, el que estafa con las preferentes y el que expulsa de sus casas a las familias son el banco, el propietario del medio. Entonces, las consecuencias en la información de esto fueron brutales, ¿no? Al principio no se hablaba de ninguno de los fenómenos, tardaron años en emerger a los medios de comunicación esos auténticos estragos sociales que suponía esos fenómenos brutales, esas prácticas brutales de la banca, y cuando emergieron, porque era imposible no hablar de unas cosas brutales que afectan a centenares de miles de familias, en los medios de comunicación emergían de una forma en que no explicaban el porqué, que es una de las bases del periodismo. El periodismo tiene que explicar el qué, pero también el porqué. Entonces, una técnica muy típica del periodismo que quiere hacer ver que habla de cosas es hacerlo desde un punto de vista del color. Tú puedes hacer unos reportajes muy bonitos explicando un drama humano de una mujer mayor que se le expulsa de su vivienda y que ha perdido todos sus ahorros, y describir muy bien las lágrimas y bueno, no digo que no sea también interesante, pero tienes que explicar por qué sucede esto. Entonces, lo que hacía el periodismo dominado por la banca es recrearse en esas lágrimas, pero no explicar que era el propietario del medio, a través de la banca, el que estaba expulsando a las familias, ¿no? Por lo tanto, ya se ve que eso es una contradicción absolutamente imposible. No solamente estos fenómenos, todo lo que el periodismo en aquel momento tenía la obligación de explicar, resulta que había la banca detrás. Cuando los medios de comunicación nos advierten continuamente de que las pensiones públicas son insostenibles, cuando evidentemente pueden ser insostenibles si no se hace nada, pero como acaba de demostrar el Gobierno ahora, se puede aplicar o recortes o aumento de ingresos, y por lo tanto no es que sean insostenibles, sino que depende de las políticas que se hagan para que sea sostenible o no. Entonces, los medios controlados por la banca todo el día dicen que las pensiones son insostenibles, y nadie explica o nadie advierte del conflicto de intereses que supone que esos mismos que te dicen que las pensiones públicas son insostenibles venden pensiones privadas, y lo que quieren es que haya un retrato social de que las pensiones públicas no sirven para que vayas corriendo a hacer las pensiones privadas que ellos te venden. Lo mismo con la sanidad. La banca es los principales accionistas de la sanidad privada, etcétera. O sea, hay tantos temas que no se pueden tocar porque el propietario es la banca, por no hablar ya de la información económica relevante de las empresas del IBEX. La banca es accionista de todas las grandes corporaciones. Por lo tanto, para el periodismo es absolutamente imposible, como consecuencia de la deuda y de la financiarización de los grupos mediáticos, abordar lo que se tiene que hacer. Como sabéis, desde entonces han nacido muchos proyectos de periodismo independiente. Somos la mayoría pequeñas moscas, pero por lo menos está
planteada alternativas, en mi caso alternativas económicas, Mongolia, que son, insisto, no estamos todavía en el gran debate público, pero por lo menos se ha plantado la semilla de un ecosistema mediático que no sea dependiente de la banca y que esperemos que si se riega, pues a medio plazo tengamos un ecosistema diferente. Yo todo eso que estoy explicando se refiere a los medios tradicionales y, aunque me queda poco tiempo, sí que quiero poner el ejemplo, centrarme un momento para que veáis en la práctica los efectos del estrago, de los estragos que esto supone, el caso de Prisa. No porque yo trabajé allí, no porque le tenga ninguna animadversión, todo lo contrario, sino porque es el grupo de referencia mediática de un país, ¿no? Entonces, si al grupo de referencia, el más potente, el más fuerte, el más respetado internacionalmente, le sucede esto, pues imaginaros cómo es el paisaje de los demás. O sea, por eso pongo el foco un momento en Prisa, para que veáis los efectos que esto ha supuesto, este endeudamiento, y las políticas que han llevado como consecuencia de este endeudamiento, no solamente en los contenidos, que más o menos lo he intentado explicar, sino también en la estructura de la empresa, en la salud de la empresa. Porque en el momento en que tienes ya un hiperendeudamiento y entran los fondos, entra la banca, ya los criterios solo pueden ser empresariales, solo pueden ir en detrimento del periodismo, que al final es el principal activo, hablando en los términos que les gusta a la banca, el principal activo es la información independiente de un medio de comunicación, ¿no? Prisa salió a la bolsa en el año 2000 con una capitalización de 5.000 millones de euros. A día de hoy, 23 años después, la capitalización bursátil del grupo es 260 millones de euros. O sea, es una brutalidad, o sea, de 5.000 millones a 260. La tirada del país, es verdad que ha entrado Internet y lo que queráis, pero para que veáis también la caída de influencia. Cuando yo me fui del diario en 2008, vendía de media 450.000 ejemplares, ahora está en 40.000. O sea, es un hundimiento desde todos los puntos de vista, que también se ha traducido, obviamente, que hoy hay menos de la mitad de la gente en el grupo porque se ha tenido que desprender de los activos y tantos años después sigue ahogado por la deuda. Ahora la deuda ya no son 5.000, son alrededor de 1.000 millones, pero 1.000 millones respecto a 260 millones de capitalización es una deuda superior a 5.000 millones de deuda con 5.000 millones de capitalización. Entonces, una catástrofe. Quería poner varios ejemplos del impacto en contenidos, pero como me he ido alargando, solo quiero poner uno para que entendáis la magnitud o la importancia que tiene esto, ¿no? En Madrid, una de las cuestiones más, en mi opinión, más increíbles, más bestias que han pasado en este país es la entrega de gran parte del parque público de vivienda social a los fondos de Wall Street, básicamente Blackstone y Goldman Sachs, si no me acuerdo mal, ¿no? Esto que es alucinante, en un momento en donde la gente estaba siendo desahuciada a lo bestia por miles, la respuesta de la administración es regalárselo casi, porque fue un precio bajísimo a los grandes fondos de Wall Street. Lo normal es que la prensa hubiera puesto el grito en el cielo. Y no lo hizo. Eso pasó delante de todos sin que se publicara apenas. Salía muy mal dado. Después, con el tiempo y cuando cambió un poco la coyuntura, se dio mejor, pero en aquel momento prácticamente no se dio. Y a mí lo que me indignaba es que no lo daba el Grupo Prisa, que en teoría era el grupo de izquierdas, progresista por lo menos. Bueno, en aquel momento, como consecuencia de esta reestructuración bancaria que os he comentado, el representante de HSBC, que estaba ya en el accionariado de Prisa, resulta que era el jefe del fondo Blackstone en España, que es el mismo que se estaba quedando con todo el parque de vivienda social. Imaginaros el conflicto de intereses y con eso yo creo que queda dicho el mal que hace ese tipo de estructuras, el endeudarse excesivamente y la entrada de fondos en el capital de un grupo de comunicación. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, gracias para explicarnos la relación de la deuda en los medios de comunicación, su relación con los bancos, el mundo financiero y la incoherencia y conflictos de intereses que genera. Paso ahora palabra a Alfons Pérez, que nos hablará de la relación entre deuda y capital financiera con la emergencia climática y la crisis energética. Vale. Gracias, Nicola. Pues buenos días, egunon.
Bon dia. Jo me llamo Alfons y vengo de Barcelona, de esta organización del Observatorio del Deute en la Globalización. Hablaré de una cosa muy diferente, me parece muy interesante la intervención, pero yo voy a hablar de una cosa muy diferente de lo del PERA, ¿no? Que, como comentaba Nicola, esta relación entre deuda, clima y también energía, porque hablaremos un poco de lo que está pasando ahora mismo con el modelo energético y en esta crisis energética. Pero quería empezar con una anécdota bastante climática, ¿sí? Porque hoy a las 6, un poco antes de las 6, estábamos en un hotel aquí cerca, me ha despertado un ruido, ¿sí? Y resulta que llovía, ¿no? Que es algo bastante, dijéramos, inusitado en Cataluña ahora mismo. Y yo me planteaba, y aquí también me dicen, ¿no, Walter? Es igual, ¿no? Yo me planteaba y os hago la pregunta, si hoy hace buen día o mal día. Sí, pues eso es una reflexión climática que tenemos que empezar a incorporar, ¿no? Cuando llueve tenemos que decir que hace buen día, y cuando hace más de 30 grados en un momento que no toca, igual ese día es mal día, aunque a los turistas les guste, ¿no? Entonces, esa primera reflexión climática sobre el día de hoy. Y yendo ya al tema, yo voy a hacer mi intervención dividiéndola como en dos partes. En una voy a tirar un poco de la historia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, no como espacio de referencia, pero sí como hilo conductor, para explicaros un poco esa relación entre deuda y clima. Y la segunda me voy a dedicar un poco a explicar la situación esta que estamos viviendo de crisis energética, guerra de Ucrania y sus consecuencias, también un poco de la pandemia, ¿sí? Y eso en principio lo voy a hacer en 20 minutos, por tanto voy a condensar bastante la información y solo Nicola, que me tiene bastante confianza, me cortará, o sea, ningún problema. Entonces, empezando por eso, ¿no? Un poco ese histórico de relación entre deuda y clima. Si nos remontamos no muy lejos, pero al año 92, en la cumbre de la Tierra, donde se conformaron tres espacios importantes para el debate, dijéramos, de la crisis global en términos de institucionales, que es la parte de la Convención del Clima, de Certificación y Biodiversidad, en ese espacio que se creó eso, la parte que nos toca hoy, que es la parte de clima, ¿no? Y esa Convención Marco de las Naciones Unidas, en su articulado inicial dijo una frase bastante interesante, ¿no? Que la lucha contra el clima tiene responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿sí? ¿No? Y creo que eso también marca un poco toda la línea tanto de la relación con la deuda como de la lucha climática. Es decir, que Bangladesh no tiene la misma responsabilidad sobre el clima que Estados Unidos, ni España respecto de Marruecos, ¿no? Sino que hay unos países industrializados que se han beneficiado de un bien común que es la atmósfera para su industrialización, y son ellos los que son más responsables que otros, ¿sí? Ese sería como el marco de esta convención. En ese mismo año, en el 92, el Instituto de Ecología Política de Chile acuña el término de deuda ecológica, que seguro que por aquí hay mucha gente que ya lo conoce, ¿sí? Pero esa idea también de que el desigual uso de los bienes comunes globales del norte respecto del sur, ¿no? O sea, hay países, ¿no? Y bloques de países que han utilizado más esos bienes comunes globales que otros, ¿sí? Y por tanto se podría decir que hay como una deuda ecológica, y dentro de esa deuda ecológica hay una dimensión que es la deuda climática, ¿no? Que nos puede formular una pregunta tan friki, si queréis, como preguntarnos de quién es la atmósfera, ¿no? Si yo os pregunto de quién es la atmósfera, ¿vosotros qué me decís? Vale, en este contexto no puedo hacer esta pregunta friki. Pero las respuestas siempre salen como de todos y todas, o no solamente de los humanos, sino también de la biodiversidad, ¿sí, no? Es un espacio común. Pues otra vez, si así pensamos que es un bien común, está claro que unos países lo han utilizado, ¿no? Para depositar sus gases de efecto invernadero, y ha provocado un problema que era cambio climático, que se ha convertido en emergencia y crisis climática, respecto de otros que no tienen esa misma responsabilidad, ¿sí? Esas reflexiones del 92 las voy avanzando también en ese hilo conductor, ¿no? del espacio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 97 se aprueba el archiconocido Kioto, pero quizás para el marco de hoy el más importante es el año 2001, cuando en los acuerdos de Marrakech se aprueban los mecanismos de flexibilidad y se acuerda también el comercio de emisiones, ¿sí? Yo siempre pongo una anécdota también sobre el comercio de emisiones de CO2. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, mi abuela, que vivió en sus carnes la mercantilización del agua, y se quejaba mucho sobre la mercantilización del agua, ¿no? Porque estaba acostumbrada a coger el agua de la fuente, le gustaba mucho que saliera del grifo, pero no tanto pagarla. Me decía, bueno, un día nos van a vender el aire. Bueno, pues el comercio de emisiones básicamente lo que va a poner es un precio a una componente del aire, es una mercantilización
de las toneladas de CO2 y luego también convertir ese CO2 en un activo financiero y, por tanto, financiarizar el CO2. Como ODG hicimos un ejercicio, y quiero recalcar que es un ejercicio porque no es una propuesta, de hacer un cálculo de qué pasaría si pusiéramos precio a esas emisiones, ¿no? Hiciéramos una media global, vemos los países que están por encima y los que están por abajo de esa media global de emisiones, le ponemos el precio del mercado del EU ETS, del mercado de emisiones, el precio de la tonelada de CO2 del mercado de emisiones europeo y vemos qué países son realmente deudores o acreedores. Digo, eso es un ejercicio, no una reivindicación, no estamos reivindicando el mecanismo de mercado, ¿sí? Lo que pasaba es que el núcleo este que se llama de los países empobrecidos altamente endeudados, que es una categoría del FMI, del Banco Mundial, esos 34 países que en el año 2005 acumulaban 118 billones de dólares en deuda, podían ayugar, sería como acabar con su deuda, ¿sí?, en solo 5 años, ¿sí?, poniéndole el precio. Y los otros, sobre todo el núcleo Unión Europea, Estados Unidos, tenían una deuda impagable, acumulaban una deuda impagable. ¿Por qué hago esto? Y vuelvo a decir, solo como ejercicio, no como reivindicación, porque un poco nos retrotrae al título de la campaña histórica de quién debe a quién, ¿sí? Depende del marco que tú pongas, ¿no?, y las limitaciones que tú pongas, pues el quién debe a quién se puede cuestionar. Y precisamente desde el debate climático es para mí una herramienta fuerte y una palanca para poner eso encima de la mesa, ¿sí? Un par de cosas más y acabo este bloque, ¿sí? Por ejemplo, en el 2019 el FMI publicó una publicación, hizo una publicación haciendo un escrutinio de 11 eventos extremos y qué impacto habían tenido en los países empobrecidos, ¿sí? Había desde todo, algunos relacionados con el cambio climático, otros no, ¿sí? El resultado fue que la deuda pública en el primer año con esos eventos extremos grandes había aumentado de media un 68% en esos países empobrecidos, ¿sí? O sea, evento extremo, impacto muy fuerte en la economía, endeudamiento público bastante radical. Imaginaos lo que supone aumentar la deuda en un 68% en solo un año, ¿sí? Hay otros informes de Jubilee Campaign y de Eurodad que también tienen la misma conclusión. Y claro, otra vez viene a la pregunta, y también eso está en los espacios de debate internacional, con el lost and damage, ¿no?, con las pérdidas y daños. ¿Qué responsabilidad tienen los países que no tienen responsabilidad histórica sobre el cambio climático, sobre eventos extremos que están padeciendo ahora y que tienen un impacto en su economía, ¿sí?, y básicamente de endeudamiento público, ¿sí? ¿Qué responsabilidad tienen? Eso es un debate bastante potente, que evidentemente difícil de solventar, pero que parece bastante evidente, que otra vez nos pone encima la pregunta de quién debe a quién, ¿no? Y eso también es una de las cosas que está muy fuerte en la campaña del Debt for Climate, ¿no?, de deuda por clima, pidiendo esa abolición de las deudas ilegítimas, que también se comentaron ayer, y muchas de ellas relacionadas con el cambio climático, con esos países y también las clases sociales dentro de esos países que padecen fenómenos extremos meteorológicos que no son del futuro. Aquí no estamos hablando de 2030 ni 2050, sino estamos hablando de ahora mismo, que están padeciendo ahora, que les está impactando ahora y que no tienen ningún tipo de responsabilidad histórica, ¿sí? Y os vuelvo a poner el ejemplo de Estados Unidos versus Bangladesh, y también porque este marco de los Estados-naciones, las clases dentro de los países, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la clase industrial china respecto a la clase rural china? O sea, se podría hacer muchísimos ejemplos del mismo tipo, ¿sí? Con esto paso a la segunda parte, ¿sí?, por hacer un poco esa perspectiva histórica de la unión entre deuda y clima. Y la segunda parte, bueno, para hablar un poco más de lo que en el observatorio estamos analizando ahora mismo, ¿no? Sí, que es un poco esa dimensión exterior de la política energética europea y climática, también interior, y sobre todo viéndola desde dos perspectivas que hemos analizado también mucho con Nicola y otras compañeras, que es qué ha supuesto la pandemia y qué ha supuesto la crisis energética, que es previa de la guerra de Ucrania, pero que la guerra de Ucrania pues la impulsa mucho más, ¿sí? Al final, estos dos eventos podrían haber sido muchas cosas, pero
al final se han traducido como en dos procesos de aceleración de la transición energética de base tecnológica. No otra, sino esta, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una transición energética basada en el decrecimiento de la demanda, sino estamos hablando de una transición energética basada en eso, una base tecnológica o una masiva instalación de tecnología renovable, vehículos eléctricos, hidrógeno verde y todo esto, ¿sí? Y una doble reflexión que ha salido de estos dos periodos también, que es el tema de las dependencias, dependencia del exterior, ¿no? Cadenas globales de suministro y la vulnerabilidad, ¿sí? O sea, dentro de nuestros fortines del norte global nos hemos dado cuenta que nuestras economías, ya lo sabíamos que eran vulnerables, pero también que nosotros somos vulnerables, ¿sí? Sobre todo a través de la pandemia. Fijaros, en la pandemia, durante la pandemia, los que estamos más desde el análisis de podríamos llamar así, la política ambiental, pensamos, bueno, llega la pandemia, un choque en la economía, política ambiental quedará en un cajón y se acabó, ¿no? ¿Recordáis alguna política ambiental de la crisis financiera del 2008-2012? ¿Recordáis a Rajoy hablando en algún momento de alguna política ambiental, aparte de tener conversaciones con su primo para entender lo que era el cambio climático? A diferencia de ese momento, en este momento, la política, dijéramos, verde, y le hago comillas, no voy a poner comillas todas las veces, pero la política de transición verde se ha puesto enfrente. Es decir, que Europa, en la Unión Europea en su conjunto, o las decisiones que se han tomado en los espacios de Bruselas, han sido básicamente poner la propuesta verde y digital, Twin Transition, ¿no? Transición gemela, como básicamente como una propuesta de reposicionamiento en el contexto internacional, ¿no? Ese liderazgo que quiere tener a nivel internacional la Unión Europea en términos verdes, ¿sí? Y de ahí los fondos que ya se hablaron ayer, los fondos europeos de recuperación, los Next Generation EU, que no voy a entrar en detalle, pero que son mucho dinero para gastar en poco tiempo, ¿sí? Mucho dinero para gastar en poco tiempo, y entonces le llaman PERTES, y los PERTES al final, que los PERTES son los proyectos estratégicos, pero bueno, básicamente lo que quiere decir es que quien captura mucho dinero en poco tiempo, quien tiene esa capacidad, básicamente son las grandes empresas, ¿sí? Grandes inversiones, grandes empresas y grandes proyectos, ¿sí? Y los fondos europeos de recuperación se pueden mirar de muchas maneras, pero una de las maneras de mirarlos también es como un gran marco de colaboración público-privada, donde el público básicamente garantiza, asegura y cofinancia los proyectos del privado que ejecuta y acumula, ¿sí? Y otra manera de mirar los fondos europeos de recuperación básicamente también es una política industrial para acompañar la transición, pero es una transición del modelo de negocio, ¿sí? Una transición del modelo de negocio otra vez de las grandes empresas y corporaciones, ¿sí? Luego tenemos esta pintura del momento de pandemia, y cuando estaban con esta historia de la recuperación económica, ¿sí? Entre comillas verde, llega la guerra en Ucrania, ¿sí? Que era como bastante poco prevista, ¿no? Sí, la mayoría de analistas decían que no pasaría y pasó, ¿sí? Ya veníamos con una situación, no sé si recordáis que antes de la guerra, porque ahora, pues, como tenemos poca capacidad de memoria en nuestras sociedades, antes de la guerra ya había unos precios muy inflados de la electricidad, del gas, o sea, ya estábamos padeciendo la crisis energética como la vemos nosotros, porque nos olvidamos de la parte biofísica, normalmente lo que tenemos es el reflejo de mercado, que son los precios muy altos, ¿sí? Y una volatilidad en los precios muy fuerte, ¿sí? Llega la guerra de Ucrania, hay un espanto bastante fuerte en las instituciones europeas porque ya había una situación muy tensionada y se establecen un montón de políticas de contención, ¿sí? No solamente en el ámbito europeo, sino también en el internacional. Se inyectan 240 millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas de países, la mitad de Estados Unidos, en los mercados internacionales para que el precio no se disparara, ¿sí? Pero se hacen muchas otras cosas, ¿sí? Se establece un límite, una reducción del consumo de gas para los países de la Unión Europea. Se empieza a hablar, y al final así ha sido, y así será, una reforma del mercado eléctrico, cosa de los que estamos más o menos en el mundo de la energía parecía bastante imposible hace 5 años. Se financia o se subvenciona los derivados del petróleo, ¿no? La gasolina, el gasoil, precisamente para que no subiera mucho. Se hacen cosas que podrían ser interesantes, como la financiación parcial del transporte público, ¿no? Que es gratis en el caso de la Renfe para unos territorios, no para los rurales, eso ya lo sé. Pero bueno, se hacen todas esas políticas de contención que en su mayoría son políticas de gasto, muy pocas de recaudación. Me he olvidado de decir también que se bajan los impuestos de la electricidad, ¿sí? Es decir, que
esas políticas que se ponen para frenar el choque de la guerra de Ucrania o de la crisis energética, básicamente otra vez redundan en mayor gasto público, en mayor endeudamiento. ¿Sí? Y la segunda cosa que os quería comentar es que en ese momento también se saca un plan europeo, el REPowerEU, quizás os suena, quizás no, que es un plan que creo que lo más importante también es entender el relato, la narrativa que hay detrás, porque ahí se ve como normalmente los documentos europeos son bastante como asépticos, ¿no? Con una línea de normalidad, hay que leer entre líneas, pero en ese documento tiene como una connotación muy fuerte porque básicamente lo que busca es acabar con la dependencia de Rusia, ¿no? Incorpora el discurso securitario. ¿Sí? Ya no es tanto una transición energética, sino una transición para la seguridad energética. Y dice que hay dos emergencias. Hay la emergencia climática, esa nunca se refuta, a pesar de que en otro párrafo dice que se va a invertir en carbón y se puede utilizar las capacidades de carbón momentáneamente. Pero él dice que hay una segunda emergencia en Europa, que básicamente es la dependencia de Rusia. ¿Sí? Se sitúa a Rusia en el centro de todo. Y luego, ese mismo REPowerEU tiene la capacidad de agarrar una parte del dinero de los fondos europeos de recuperación verde. ¿Sí? O sea, que son alrededor de 225.000 millones de euros que te irían para este plan, el REPowerEU. ¿Sí? Y los países tienen que presentar unos capítulos, ¿no?, dedicados a ver cómo atajan esta dependencia de Rusia y cómo hacen esa transición energética en términos de seguridad energética. Se han publicado otros documentos bastante interesantes, como el Green Deal Industrial Plan o el Critical Raw Materials Act, es igual. O sea, como bastantes otros documentos donde ya se ve que el mismo discurso que se utilizaba en los documentos de seguridad energética, en la Estrategia de Seguridad Energética del 2014 para la Unión Europea, ahora mismo hay como una traslación en el discurso hacia China. ¿Sí? Es decir, ahora somos muy dependientes del gas y de la energía rusa y eso es malo, pero también es malo depender mucho de la tecnología china y, por tanto, hay unas propuestas muy fuertes de reindustrialización y, otra vez, aún hay que ver cuáles serán los planes de financiación para esa reindustrialización verde europea. Yo me gustaría hacer un par de apuntes y con eso ya acabaría. Primero, deciros que hay una dimensión exterior de todo esto, ¿sí? y evidentemente la deuda y los tratados de libre comercio o de comercio de inversión son los dinamizadores perfectos. ¿Sí? Evidentemente hacemos una transición energética o se propone una transición energética para la neutralidad climática de base tecnológica y esa base tecnológica tiene unos materiales críticos que están repartidos en el mundo de una manera muy concreta. ¿Sí? Hablo del litio, del cobalto, de las tierras raras, del níquel. ¿Sí? Nosotros ahora, hace un par de meses, estuvimos en el Triángulo del Litio, en el llamado Triángulo del Litio, ¿sí? Porque eso es una denominación colonial, ¿no? Allí pasan más cosas que el litio. ¿Sí? Pero en el Triángulo del Litio, entre Bolivia, Argentina y Chile, es donde se concentran las mayores reservas del mundo. Imaginaros, ¿no?, la presión que están recibiendo esos territorios por el orden de magnitud de la demanda que estamos generando desde el norte global con las políticas de transición energética basadas en la tecnología. ¿Sí? Y además los países que tienen esas dificultades, que sí que quieren transitar, como Bolivia hace más de 10 años que propone el tema de transitar y avanzar en la cadena de valor e industrializar, pero tienen problemas pues, de pago de la deuda y por tanto al final lo que es más rápido es extraer y vender y volvemos otra vez a un ciclo de extractivo y quizás incluso a un superciclo de materias primas porque la demanda va a tirar tanto que la oferta nunca va a llegar. Entonces la presión que van a recibir estos territorios, Katanga, República Democrática del Congo, unas islas en Filipinas, Triángulo del Litio, es muy fuerte en relación con esa transición energética y, como os decía, con esos dinamizadores perfectos que son tratados de libre comercio e inversión por un lado y otro el endeudamiento público de los países del sur. Y para acabar solo dos ideas, y con esto me queda un minuto y acabaría. Ayer Eric hizo como una lista, ¿no?, de momentos que podíamos utilizar para declarar deuda ilegítima, ¿no? Pandemia, subida de intereses, guerra de Rusia y energía y las políticas asociadas. Yo creo que en lo climático también hay bastante recorrido para ver, ¿no?, el gasto público que se está utilizando, porque es verdad que va a haber un gasto público para hacer la transición, pero claro, y también hay costes de no actuar desde lo público. Por tanto, yo creo que la esfera de análisis en términos de deuda legítima de toda la política climática es muy potente, ¿sí?, sobre todo por esas transferencias que se están dando en tan poco tiempo. Y la segunda es
que sería como la deuda legítima. ¿Sí? ¿Hay deuda legítima? Sí, pues claro que la hay. O sea, si gastar dinero público para frenar la emergencia climática vale la pena, ¿sí? Claro que vale la pena. Hay políticas que ahora se plantean como políticas coyunturales de contención, como por ejemplo el transporte público gratuito o la reforma del mercado eléctrico, que se podrían llevar a políticas permanentes de suficiencia, ¿no? Por ejemplo, lo del transporte público, por ejemplo, hacer una reforma real del mercado eléctrico que dejara estar en términos de mercado y que nos llevara a tarifas por tramos que garantizaran... Sí, un minuto, perdón. Que garantizaran la energía vida, pero que también gravaran la energía lujo, ¿no? Y para acabar, bueno, me he dejado otra cosa, pero igual ya lo comento en el momento de los comentarios y tal. Sí, bueno, simplemente que cuando hablamos también del mercado eléctrico y de las empresas eléctricas, quien está detrás de todo eso son fondos de inversión, es decir, que no podemos hablar de Iberdrola, tenemos que hablar de Vanguard, de Fidelity, de State Street, de BlackRock, que están detrás de todas esas, bueno, hay fondos catarís y de Kuwait, que están detrás de todas esas empresas, o sea, que no son las empresas españolas, ¿sí? Son empresas que forman parte de ese entramado internacional, ¿sí? Luego podemos ahondar más igual en el debate. Y que la lucha contra el cambio climático evidentemente traerá un gasto público porque hay que mitigar, adaptar, pero también hay que reparar y restituir a los países del sur. Pero lo que hay que estar muy al loro, ¿no? Y seguir muy fuerte es que los fondos públicos no vayan a sujetar los beneficios empresariales y sobre todo los de los fondos de inversión que os comentaba que ahora están detrás, ¿no? Para hablarlo así claro, no podemos pagar con dinero público el viaje de Elon Musk a la Luna, ¿sí? Porque eso es lo que hay detrás en términos gráficos de esta historia, ¿sí? Y que ese dinero público, que sí, o esa deuda legítima que se puede dar, que sea para un presente y futuro habitable y para un presente y futuro de justicia ambiental y social. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a vosotras y vosotros. Hacemos una ronda de preguntas. Propongo, recogemos 3-4 preguntas, hacemos una devolución y vemos si así entramos en diálogo. A ver, aquí adelante hay una. ¿No funciona? ¿Sí? No, creo que para el streaming es importante si no se recoge todo. Sí. Oye, vamos a intentar ser cortitos, concisos y concretos, más que nada para que todo el mundo podamos o puedan los compañeros y compañeras hacer preguntas y no copar el tiempo haciendo una disertación en la pregunta. ¿Qué hay? Buenos días. Muchas gracias por las dos exposiciones que a mí al menos me han aclarado mucho. Yo quería plantear una pregunta para cada uno. Para Per, has hablado de que las cláusulas, o sea, las barreras en los medios anglosajones son mayores que aquí, de manera que a pesar de que haya una relación importante de los propietarios con los fondos, etcétera, sin embargo, hay más posibilidades. ¿Podrías decir alguna de esas barreras que suponen que la prensa anglosajona tiene una cierta mayor libertad? Y para Per, pues se supone que la deuda para los poderes fácticos no solo es el dinero que les aporta de la amortización, sino que es una manera de asegurar los recursos que explotan cuando los países que no pueden pagarlo de otra manera, pues lo tienen que pagar con recursos minerales, etcétera. Entonces, ante los recursos de la transición ecológica, o sea, los recursos de materias primas raras y todo esto, hay un comportamiento distinto entre el deudor, el prestamista China y los prestamistas occidentales, por ejemplo, ante los países africanos, etcétera, o el comportamiento es el mismo. Gracias. Es una pregunta para Pere. Va un poco en la línea de Billy, claro. Has comentado que un montón de datos que has dado, de cifras, tal.
yo tengo la idea de que siempre se habla de transparencia como una manera de combatir, ¿no? De quién son los medios y toda la transparencia. Para mí la transparencia no es ninguna solución, porque mi pregunta es, estos datos que has dado tú están al alcance de casi todo el mundo, o de todo el mundo, como te descuides. ¿Hay algo más por debajo? No sé si lo vas a poder decir tal, pero ¿tú te imaginas, tú crees que hay esta transparencia de la que hacen ellos alusión? No es así, la transparencia no es la solución porque vemos que se puede, vamos, que no sirve para nada. Y en la misma línea de Billy, sí, como periodistas hay algún resquicio legal en el que decir esto es un conflicto de intereses brutal y esto no se puede hacer. Esto iría un poco, me imagino, con el tema anglosajón. Vale, gracias. Tenemos 2 preguntas más. La mía es breve. Es que me ha interesado cuando has dicho lo de la dependencia de Rusia, y yo creo que es que, vamos, es la pregunta, a mí me parece que Estados Unidos, como China le está pisando los talones y necesita tener más fuerte todavía el protectorado que somos Europa de ellos, pues lo que trata, y por eso ha pasado lo del Nord Stream, es que Estados Unidos sea el que nos vende a nosotros. Alemania, con ese dinamitado del Nord Stream, se ha quedado sin ser la locomotora, porque a Estados Unidos no le interesa que Europa seamos independientes. A ver qué opináis de ello. Sí, hacemos una pregunta más del señor aquí y hacemos las respuestas y después la segunda ronda. Sí, es para Per. Te quería comentar cómo se hace en la práctica el control de los medios por parte de los bancos. Se nombra a un delegado que impone, dice esto sí, esto no. Se dan una serie de reglas para que el periodista se autolimite. ¿Cómo es en la práctica? Vale. Mientras que responden los compañeros, animo también, así respetando la paridad. Las mujeres, igual, en la segunda ronda queréis preguntar también. No sé cómo lo queréis hacer. Pero, Alfons, ¿piensas tú? Vale. Perfecto. Hola, ¿se escucha? Sí. A ver, la última pregunta con lo de las barreras, las murallas chinas, yo creo que es más o menos lo mismo. Los medios anglosajones tienen mejores murallas chinas, pero no es una situación ideal. O sea, yo cuando digo que es mejor no quiero decir que sea ideal. Para mí, si están los fondos en la propiedad, estamos perdidos, porque los periodistas ya saben quién es el propietario. Si quieren hacer una carrera, pues no van a meterse en líos. Pero aún y así tienen una mejor situación porque hay unos estatutos de redacción donde las redacciones están claramente al margen del propietario. El propietario no participa en órganos. Yo cuando estaba en El País había participado en multitud de órganos, de encuentros con la propiedad, que era una propiedad mejor que la que hay ahora, con Polanco, etcétera, etcétera. Pues periódicamente teníamos comidas con él, todo el staff, y eso en los medios anglosajones es como muy sagrado, de que esto es una mala práctica, porque una cosa son los intereses de la propiedad y la otra son los intereses de la redacción. E incluso los intereses de la redacción en los medios anglosajones se separan de los intereses de opinión. Hay un director de opinión, hay un director de redacción y son dos redacciones que no interactúan. Aquí es todo lo contrario, volviendo a lo que comentaba, ¿no? O sea, aquí hay normalmente un propietario que se reúne con el staff, habla, el staff escucha y después todo baja hacia abajo. Baja hacia abajo sin que haya esas murallas chinas, y opinión e información tienen que ir al mismo, para que sea coherente, tienen que remar en la misma dirección. En Estados Unidos, incluso el Wall Street Journal, el Economist, a lo mejor te encuentras que apoyan la guerra de Irak en opinión y en cambio la redacción está dando información contraria. No es que apoye, porque allí la información formalmente no puede opinar. Hay unas técnicas periodísticas que te permiten hacer lo mismo, pero de otra manera, mucho más civilina. Pero puede pasar perfectamente y de hecho pasa. En España eso es impensable. Siempre están alineados opinión, información
y los intereses de la propiedad, que tiene continuamente encuentros, que es un poco lo que decías, ¿no? ¿De qué manera lo hace? Pues con encuentros, nombrando al director, nombrando al staff, o sea, sin ninguna muralla china de por medio y con una gran precariedad en la que todo el mundo tiene miedo de ser despedido porque los sindicatos han sido destruidos, porque los estatutos de redacción, el que pida que se cumplan, pues a lo mejor le echan, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso tiene que ver con lo que decía también la compañera, ¿no? La transparencia no es suficiente. La transparencia tiene mucho camino que recorrer todavía, pero se necesita una ciudadanía crítica también que le interesen estos datos. Todo esto que yo he dicho es público, pero a nadie parece interesarle. La gente tiene pereza de casi todo, ¿no? Entonces, incluso tiene pereza de pagar con suscripciones a los medios independientes, que es lo que garantiza que fluirá la prensa independiente. Pero tiene pereza y muchas veces está contento y satisfecho de recibir información gratis sin preguntarse quién carajo paga esa información. Siempre hay alguien que la paga. Tú recibes información gratis y la mayoría de gente no se pregunta quién paga esa información. Y hay alguien pagándola, ¿no? Y casi siempre, también para responder con eso a cabo a lo que decía de que transparencia y de qué manera funciona una redacción, la profesión se rige por una cosa que se llaman las rutinas de producción. Hay que pensar que un periódico sale cada día, o en el mundo digital varias veces al día. Entonces, necesariamente, por definición, es bastante jerárquico, porque no puedes hacer allí, si sale cada día, tienes que rellenar 80 páginas cada día, y eso a mí me parece siempre una magia, pero necesita una organización un poco vertical donde hay sucesivos mandos, el jefe de sección, el redactor jefe, el subdirector, el director adjunto, el director. Entonces, en las rutinas de producción, los temas complicados siempre llegan a una barrera que no la superas. Nunca se dice que es por el tema real de la propiedad o de los intereses del capital o de los propietarios, sino siempre hay maneras de decir, ostras, esto lo veo verde, esto no está bien atado, esto tienes que hablar con fulano y mengano, de manera que se pueden ir alargando sin nunca decir que es una censura por las rutinas de producción y los criterios profesionales, entre comillas, que permiten, sobre todo amparado por ese método de producción imposible de evitar, que es que un diario sale cada día, 1000 excusas para decir eso no me interesa, eso no se publica, sin decir que no me interesa porque resulta que Blackstone está en el Consejo de Administración y se está quedando con las viviendas de Protección Oficial de Madrid. Gracias. Alfons. Hola. Vaya preguntas, son como preguntas sencillas. Yo respondería sobre eso y tengo que irme un poco para atrás también para acotarlo en los temas que más hemos analizado, que más han analizado. Para entender el actor China en todo este entramado hay que ver también que tomó la iniciativa respecto a esta transición verde de base tecnológica bastante antes que los otros territorios ahora que se están poniendo de la manera que se están poniendo. Entonces, el despliegue de crédito también va muy relacionado con unos planes quinquenales que ya pensaban en que China liderara la transición verde, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que se hicieron unos territorios muy concretos a través de cambio de crédito por infraestructuras, o sea, como una concreción mucho más fuerte, y eso es la diferencia que yo veo, ¿sí? De unos territorios mucho más fuertes donde están presentes. Cuando te digo que estuvimos en Chile y Argentina, básicamente fue nuestro recorrido, fuimos a Fiambalá, una población pequeña de Catamarca en Argentina, donde estaba actuando una empresa china y ya tenían una extracción de litio en Salar Alto Andino y luego tenían una planta de procesamiento en el pueblo, ¿sí? Y habían generado las típicas problemáticas que genera una injerencia externa, todo esto, ¿no? Y ese capital chino se desplegó mucho antes, es decir, ahora tienen la capacidad de fabricar la tecnología, del refinamiento de casi el 50% de todos los materiales críticos relacionados con la transición energética. Por tanto, tienen como una avanzada, lo han hecho una década antes, y esto está más que declarado. También es verdad que muchas empresas europeas que tenían esa capacidad tecnológica se deslocalizaron a China y China capturó el know-how, ¿sí? O sea que eso son cosas del capital, entonces eso no se puede decir nada, ¿sí?
Un poco sería esa para responderlo en corto, luego si quieres ahondamos más. Y la segunda, a ver cómo hago para responder en corto esta, porque bueno, nosotros como observatorio también hemos estado más de 10 años analizando toda la infraestructura gasística europea que nadie nos hacía caso y ahora resulta que es como algo muy, muy, muy relevante. Y lo explico también así como bastante rápido, ¿sí? La dependencia del gas ruso no es una dependencia para la seguridad energética, también ha sido una dependencia comercial. Es decir, cuando ya habían planes muy concretos en el año 2014, que antes me he referido de la Estrategia de Seguridad Energética Europea, en su preámbulo y en los primeros párrafos ya hace mención a que la dependencia de Rusia es un problema energético europeo, ¿sí? Pero eso es el 2014, se aprueba, ¿no? se implementan unos proyectos muy concretos con una financiación pública muy fuerte, pero Alemania, y cuando digo Alemania digo empresas alemanas y rusas, llegan a un acuerdo para hacer un segundo gasoducto, ¿sí? El primer gasoducto también se fabricó cuando hubo la invasión rusa de Chechenia, eso no importó tanto como ahora, ¿sí? O sea, es decir, que hay muchas cosas para hablar sobre ese tipo de dependencia. Y Alemania ha vivido como motor económico de la importación de un gas muy barato, que era el gas ruso, que le llegaba a través del Nord Stream 1. ¿sí? Esa es una realidad, porque no tenía plantas de licuefacción, plantas de regasificación para que le llegara el gas por barco. Cuando se interrumpen esas vías, que por cierto, el Nord Stream 1 se interrumpió su suministro antes de la guerra. La Agencia Internacional de la Energía sacó un informe diciendo creemos que la Rusia de Putin ya está actuando contra Europa a través de ese gasoducto, que eso podría ser una previa a la guerra. Yo no lo sé, eso es una hipótesis, pero lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Cuando llega el momento de que hay que dejar de consumir gas ruso, es evidente que la propuesta de Estados Unidos es aquí os ofrecemos nuestro gas natural licuado, ¿sí? Y que tiene una ganancia, eso está clarísimo, eso es irrefutable, tiene una ganancia comercial muy fuerte de Estados Unidos, ¿sí? Y que establece esa relación más fuerte a nivel energético y de dependencia energética con Estados Unidos con Europa. También tengo que decir que eso ya existía de antes, ¿eh? Lo que pasa es que se intensifica y se acelera con la guerra. Yo creo que lo dejo ahí porque si no me extendería mucho, ¿vale? Y luego si quieres podemos conversar más. Gracias. Hacemos una segunda ronda de preguntas, a ver si hay más. Perfecto, ahí. A ver, espera. Ahora sí. Al final, la compañera. Hola, muchas gracias por la exposición a los dos. Mi pregunta, o casi un comentario, y si podéis andar un poco en ello, sobre todo tú, va relacionada con los coladeros, por los que entran al final los fondos, ¿vale? Y la banca. Y en el caso de vivienda, que es el tema que a mí por lo menos me espanta o trabajo más, ¿vale? Porque estoy en un colectivo de vivienda, tiene que ver con que tenemos ya a los fondos en la Administración General del Estado. O sea, el presidente de Sareb, que todos sabéis que Sareb ha generado un aumento de la deuda pública en 35.000 millones de euros, perdón. O sea, esa deuda está por pagar, la tiene que pagar el Estado. O sea, Eurostat obligó al Estado hace 2 años a que se ejecutara el aval de la deuda y ahí está. Y el presidente de Sareb, Javier Torres Riesco, es ahora mismo, su categoría es la de alto cargo de la Administración General del Estado. Esto que has comentado de que hace poco tiempo, y es verdad, y pasó muy desapercibido y parece que ya no se habla de ello, porque todo lo tapa el electoralismo de las 50.000 más 30.000 viviendas, ¿vale? Que eso tiene mucho que ver con que no va a haber de nada para construir eso ni posibilidades, ¿vale? Lo que se ha tapado mucho es que no hace tanto se entregó precisamente la gestión de toda la cartera de viviendas que le queda a Sareb, no solo de viviendas sino de suelo, se entregó a estos 2 fondos, ¿no? Blackstone y KKR, que es Hipogesa aquí, ¿vale? Y es algo de lo que no se habla y todos nos creemos que se va a querer hacer algo con vivienda y que nos van a dar casa a todos, y no es así. Es decir, está de nuevo la vivienda, está de nuevo abierto, se está haciendo de nuevo un brindis al ladrillo, pues vía el desvío de dinero público precisamente a estos fondos que, yo repito, están ya se han colado ya en la propia Administración General del Estado. Es decir, cómo va a gestionar una cartera de vivienda de alquiler social, pues la Sareb.
las haré, sabiendo que se ha entregado ya la gestión de la cartera a fondos. No sé si queréis comentar un poco sobre esto, que a mí personalmente he venido por este tema y por ver que comentan también luego Luz y las personas que se van a conectar. Bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario más? Sí, perfecto. Muy bien, adelante. Como todas mis compañeras anteriores, agradecer las charlas que habéis ofrecido. Bueno, lo mío es un pequeño conflicto que yo tengo últimamente, ¿no? Relacionado con esto de la transición energética, la crisis de materiales, los materiales críticos sobre todo, y el extractivismo, ¿no? O sea, como bien decías, el planteamiento de la transición energética se está haciendo sobre la base tecnológica. Quizá una de las expresiones más claras serían los grandes campos de placas solares y este tipo de cosas, pero que se estaba también proponiendo como una solución alternativa las comunidades energéticas, que se suponía que son una forma más democrática de gestionar la energía, pero sin embargo sigue generando la misma presión sobre los materiales críticos y sigue fomentando el mismo extractivismo. En fin, este es mi problema, ¿no? O sea, ¿cómo se hace frente a eso, ¿no? Y por otra parte también relacionado con lo de los materiales críticos, el cómo también España se está convirtiendo en un territorio de extracción, aunque sean con pocas cantidades, ¿no? O sea, pero que ya se están intentando construir o hacer aquí en el territorio español minas a cielo abierto de materiales que también son críticos, ¿no? Un poco eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues hacemos las respuestas. ¿Cambiamos cromos en piensas tú? Vale. Vale. Bueno, gracias por las preguntas. Hay la compañera que preguntaba sobre el tema más del ámbito de la vivienda. Yo no voy a engañar, no soy un experto en el ámbito de la vivienda, pero sí que cojo el hilo de tu intervención para explicar un poco que también, esto lo hemos visto en prácticamente todos los sectores, ¿no? En sectores súper estratégicos como la energía, que quiere decir mucho, ¿no? Que es el capital financiero. Recuerdo que en un momento estudiamos incluso los currículums de la gente que formaba parte de los consejos de administración de las grandes empresas energéticas y nos dimos cuenta que al principio tenían perfiles más o menos técnicos, pero con el tiempo hacían estudios en economía y luego acababan en finanzas, ¿sí? O sea, era como un tránsito, un recorrido bastante normal, que al final lo que les interesaba saber era sobre la cuenta de resultados trimestral y estas historias, ¿sí? Y el tema de ese vínculo que podía haber antes entre grande empresa y el que estaba de director, que era un gran experto en el petróleo o en el gas, eso no es lo importante ahora mismo para las empresas energéticas. O sea que la financiarización hace ese proceso, también lo ha explicado Pera, ¿no? De desnaturalización, que al final lo que te importa es la cuenta de resultados y poco más, ¿sí? Y mira, tomando algunos de los, Blackstone, Cerberus, ¿no? Todos estos fondos y los más grandes que son los que comentaba antes, ¿no? BlackRock, Fidelity, State Street, tienen como una estrategia muy clara que le llaman proxy voting, que como hacen passive finance y entonces compran pocas acciones de muchas empresas, replican los índices. Como saben que si replican el índice del IBEX 35, si el índice del IBEX 35 o va bien o lo rescatan, pues entonces compran pocas acciones de cada uno y se quedan ahí quietos. O sea, es diferente del capitalismo financiero que entendemos que se va moviendo mucho, ¿no? Hacen esta historia del passive finance, que los más neoliberales lo critican muchísimo. Pero luego, lo más importante quizás para nosotros en términos políticos es que van a las juntas de accionistas y tienen una política sectorial. Es decir, te van a Endesa, Iberdrola o te van a otras constructoras y tal, y en todas votan lo mismo, ¿sí? Entonces, ha habido gente que ha hecho análisis sobre cómo están votando y pese a que muchos de ellos dicen que son verdes y que van a hacer financiación verde, básicamente están bloqueando todas las políticas ambientales, ¿sí? Y creo que es interesante ver esa capacidad de influencia sectorial que tienen, ¿sí? Que tú has apuntado, quizás porque lo has vivido en tus carnes, ¿no? Por tu militancia, y que en otros sectores está pasando exactamente igual. Esa capacidad que tienen de influencia sectorial, no solamente en una empresa, sino en todas, ¿no? En todas las grandes empresas. Y la otra sobre las comunidades energéticas, vamos a utilizar materiales sí o sí para la transición, creo que tenemos que interiorizar. El tema es si lo vamos a hacer de manera, o vamos a intentar hacerlo de una manera más justa, ¿sí?
Y limitando el tema de que la tecnología, sobre todo que la tecnología no esté arriba de todo la pirámide de decisión o la pirámide de propuestas que tenemos para la transición energética, porque creo que eso es un error estratégico bastante fuerte, ¿sí? Luego ahí podemos tener debates más de detalle. Las comunidades energéticas pueden hacer muchas cosas que no están relacionadas con la tecnología, ¿no? Precisamente salir del debate tecnológico en una propuesta, ¿qué es lo más potente? ¿La comunidad o la energía? Pues igual lo más potente en nuestras sociedades es reconstruir comunidad a través de lo de la energía. Entonces utilicemos como excusa también para hacer esa reconstrucción del tejido comunitario. Y para el tema de los materiales, para no huir de estudio, yo diría que hay las propuestas de la minería secundaria, de la recuperación de esos materiales, ¿sí? de todos los aparatos que ya tenemos, que eso podría ser una propuesta de reindustrialización verde. Yo no soy muy fan de la ¿cómo se llama?, de la economía circular, porque me parece como que termodinámicamente no se cumple, ¿no? Es más como una economía en espiral, ¿sí?, que vas perdiendo. Pero es verdad que tenemos capacidad. Si una parte de la financiación pública, de los fondos públicos que ahora están yendo para fomentar el hidrógeno verde, que ha salido en 5 años, ha sido como un boom, ¿no? La cantidad de millones que se están poniendo ahí, se pusieran hacia algo más, dijéramos, como una industria más humilde de recuperación de los materiales, de todo lo que ya tenemos extraído, y que eso al final va también a cambiar los procesos de producción, ¿no?, porque hay aleaciones que son muy complicadas de separar. Yo creo que ahí tendríamos unos materiales que podrían tener una etiqueta de más justos para construir nuestra propia tecnología. Esto no es fácil ni es a corto plazo, pero en términos propositivos yo creo que tenemos que ir por ahí. Gracias. Hola, perfecto. Nos dices, un coladero de los fondos, ¿no? Yo creo que ya no es un coladero, es parte estructural del sistema, tal y como está montado en este momento, este tipo de capitalismo. Pues hay una tendencia a hablar de capitalismo como si fuera una misma cosa, y el capitalismo va mutando y tiene poco que ver, o sí en la parte central, ¿no?, de la preeminencia del capital, pero tiene poco que ver con otras fases del capitalismo. Yo quiero recordar que hace apenas 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, los ricos pagaban impuestos, y muchos. O sea, el tipo máximo en Estados Unidos, que es la meca, se supone, del liberalismo, se pagaba el tipo máximo del IRPF, era del 90%, y a partir de determinadas cantidades, del 100%. En Estados Unidos. Entonces, cuando los ricos pagaban impuestos, pues eso, había un tipo de capitalismo. Eso fue mutando y se sustituyó el pago de los impuestos por deuda, en el que los ricos, en lugar de pagar impuestos, cobran por prestar dinero al Estado o a las familias, deuda privada, deuda pública. Entonces, en ese marco, en el que en lugar de pagar impuestos vas a deuda, los fondos, sobre todo los fondos buitres, pues son parte intrínseca del sistema, porque la deuda a veces no se puede pagar y obviamente el actor que te ayuda, al que mueve, al que se beneficia de ese sistema, que es la banca, pues irrumpe para limpiar ese momento, digamos, y por tanto quedarse los activos. O sea, es parte estructural, no es que se cuelen, en mi opinión por lo menos, ¿no? Y muy brevemente, porque antes no me he dado tiempo de explicar, porque yo hablaba del País y de Prisa de hace una década, pero a día de hoy, que yo creo que el diario y el grupo, pues como mínimo ha vuelto en cuanto a línea editorial a donde solía estar, que es en puestos más o menos de centro-izquierda, de proximidad con un gobierno de centro-izquierda, pues aún así el principal accionista del grupo a día de hoy es un fondo, es Amber Capital, que es un fondo activista, es un poco diferente, pero que para mí es un conflicto de intereses evidente, a pesar de subrayar que creo que el grupo se ha recuperado un poquito, digamos, ¿no? Pero claro, como no gana dinero, como no recupera la inversión, es un fondo que invierte en otros sitios. Entonces, ahora acaba de entrar como accionista de referencia en Indra. Entonces, ostras, el principal periódico de izquierdas tiene como accionista principal a un accionista importante de Indra, que no es una contradicción, no es un conflicto de intereses. ¿Por qué está en Prisa? ¿Para que le den dinero en otros sitios? Bueno, es la contradicción o el conflicto de intereses intrínseco en cuando los fondos controlan medios, incluso si el producto como tal mejora, pero si no tenemos la película completa, si no a lo mejor le está pagando el gobierno a través de Indra, eso no tengo datos, pero creo que el conflicto de intereses es evidente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya cerramos la primera mesa.
Con muchas ganas de seguir hablando ahora en la segunda mesa, después de la pausa y también por la tarde y mañana.